El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya unos versículos antes de este capítulo 15, el Señor viene advirtiendo de algunas amenazas y presiones con las que se van a encontrar sus discípulos, porque Él las ha estado viviendo, las vivirá, y como el siervo no está por encima de su amo, ni el discípulo tampoco está por encima del maestro, si a Él le han pasado estas cosas, también les pasarán a sus discípulos. Quiere decir que también nos pasará a nosotros si, como lo dice hoy esta mujer que acoge a San Pablo y a sus discípulos, si creen que tengo una fe sincera. Cuando tenemos una fe sincera en el Señor y es una fe recta, porque la orientación de nuestra voluntad es pura y lo único que queremos en el fondo de nuestro corazón es la santidad, la salvación eterna, darle gloria a Dios en todo, que eso es lo que califica la pureza de intención y la pureza de una voluntad. Lo que califica la pureza de la inteligencia y de la razón es que estemos dispuestos a lo que sea por encontrar la verdad. Lo que califica la pureza de la voluntad para que sea recta la intención y pura la intención y por lo tanto sea recta la fe y pura la fe, es que en todo busquemos agradar al Padre, conocerlo a Él, ser de Él. ¿Por qué perseguirán a los discípulos del Señor? Porque no hay una fe recta y una fe sincera, porque la fe no es pura, porque no han conocido al Padre, no han experimentado el amor del Padre, no han acogido la palabra del Padre. Y este es un criterio que Jesús le transmitió a sus discípulos, se los enseñó y los exhortó a que lo guardaran y lo recordaran continuamente, porque en ese orden de ideas, pues nosotros los cristianos no podemos exponernos y la fe tampoco se puede exponer. Y es con clara intención que San Lucas está poniendo el ejemplo de esta mujer con la que se relacionan los apóstoles, porque ella los invita a que se queden en su casa si captan, si ellos ven que la fe de ella es pura y recta, porque era un cuidado que tenía la primitiva comunidad a la hora de vincularse con las demás personas. Es que el amor también es discreto, es que la caridad también es discreta y prudente, es que la caridad no es temeraria y se va aventando a andar con todo el mundo y a darse la mano con todo el mundo y a sentarse a tomar café con todo el mundo. La caridad
que anda en la verdad, es una caridad muy clara, es una caridad muy discreta, y por eso uno a todo el mundo no puede de repente abrirle su corazón, y uno a todo el mundo no puede exponerle las cosas de su alma. De hecho, la Iglesia misma, como madre y maestra, nos lo advierte. Las cosas del alma que son de fuero interno, se las exponemos a quienes tienen que ver con nuestro fuero interno. Y eso porque la Iglesia misma nos enseña, por ejemplo, en la búsqueda de la dirección espiritual, de evidenciar directores espirituales que verdaderamente estén avesados en las cosas espirituales, que verdaderamente se evidencie en ellos esa rectitud de intención por la santidad, por Dios y por la gloria del Padre. Esta petición de esta mujer tiene que ser un criterio muy grande para nosotros los cristianos en el cuidado de nuestra fe. Cuando la fe no es pura, jamás está buscando la gloria de Dios. Jamás le importa la salvación eterna de los demás, que es el mayor acto de caridad que podemos tener por nuestros hermanos. Cuando la fe es torcida y carece de esta pureza, de esta limpieza del corazón, lo que menos le importa es la gloria de Dios y la salvación de los demás, sino que le interesan otras cosas, el beneficio particular. Le interesa el beneficio egoísta, le interesa aquiparar para sí, le interesa utilizar a Dios como un medio para lograr sus propios fines, le interesa instrumentalizar la Iglesia para lograr sus propios fines, le interesa utilizar el mandamiento de la caridad e instrumentalizarlo para procurar sus propios fines. No convierte el mandamiento del amor a Dios y a los hermanos como un fin, sino como un instrumento para lograr sus propios propósitos. No utiliza los sacramentos como una ayuda eficaz para unirse con Dios y lograr la gloria de Dios, darle toda la glorificación a Dios y la santificación y la purificación del alma, sino que utiliza los sacramentos para lograr sus propios fines. Y nos preguntamos si de esto hay en la Iglesia. Claro, todos los días estamos tentados a esto y todos, absolutamente todos estamos tentados y presionados constantemente a esto. Si verdaderamente estamos buscando al Señor con una fe recta, con una esperanza pura, con un amor verdadero, como tanto se lo suplicaba San Francisco de Asís al Señor, ¿qué es lo más normal? Que venga esto, los perseguirán por mi causa, e incluso los que los persiguen creen que le están dando gloria a Dios, y creen que eso le agrada a Dios. Por eso nosotros los cristianos tenemos que pedirle al Señor la gracia de mantenernos en una fe pura, en una fe limpia, que no busque a Dios y no lo utilice como un medio para conseguir los fines mezquinos, que no nos relacionemos con la vida espiritual como un medio para obtener lo que nosotros queremos. Hay tanta gente que busca instrumentos para obtener solamente lo que ellos quieren, instrumentos que les confirmen sus propios criterios y no instrumentos que les sirvan de ayuda para llegar claramente a Dios como fin último, darle toda la gloria y el amor a Dios y honrar y amar verdaderamente a los hermanos. Hoy precisamente Jesús nos lo advierte, el único capaz de llevarnos a la pureza de esta fe es el Espíritu Santo, porque Él será el único que les dará testimonio de mí. Si nosotros no somos movidos por una fuerza interior, que es la fuerza del Espíritu del Señor, y que llega cuando el corazón ha aceptado la purificación, negándose a sí mismo, renunciando al mundo,
renunciando al pecado, si nosotros no vivimos bajo este testimonio que solamente llega cuando hacemos una renuncia de corazón y de verdad, porque de resto el Espíritu Santo no tendrá espacio donde manifestarse. Donde hay mentira, el Espíritu Santo no comulga con la mentira. Donde hay doblez, el Espíritu Santo no comulga con la doblez. Donde hay asolapamiento espiritual, el Espíritu Santo no comulga con eso porque es puro, es limpio, es amor mismo. Donde no hay rectitud de intención, el Espíritu Santo no comulga con eso. El amor, dice San Pablo, se alegra con la justicia y se goza en la verdad. Jamás, jamás, jamás se complace en el error. Para poder tener esa manifestación del Espíritu Santo que el Señor ya nos está prometiendo, es necesaria la purificación. Si los apóstoles se hubiesen dejado someter a esa purificación que los sometió el Señor, tan traumática para ellos, hasta el punto, hasta que llegaran a reconocer que solamente en el Señor ellos iban a salir adelante, hasta ahí les tocó padecer y sufrir. ¿Por qué son nuestros padecimientos, nuestras turbaciones, nuestras desesperaciones? Porque nos falta limpieza de corazón, porque nos falta rectitud de corazón. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas limpias de corazón, que son personas perseguidas, atribuladas, y viven en la paz y en la alegría, en la serenidad del Señor? Y entre más padecimientos tienen, parece que les inyectaran más gasolina y más combustible para ser felices, para ser plenas, porque allí se manifiesta con perfección la gracia del Espíritu Santo, pero en un corazón que no quiere renunciar a sí mismo, en un corazón que es doble, en un corazón que no ama, que no quiere amar al Señor de verdad, no puede haber manifestación del Espíritu. No porque Él no quiera, Él quiere, el Señor quiere y desea, pero Él jamás, jamás, como es puro, como es limpio, jamás va a comulgar con la mentira, con la doblez. No pueden convivir juntos, no pueden estar juntos. Por eso Cristo lo advirtió: el príncipe de este mundo se acerca, pero en mí no va a encontrar nada. ¿Será que todavía hay cosas del mundo en nosotros? ¿Será que todavía nos simpatiza el mundo? ¿Será que los deseos y los impulsos por lo mundano son más fuertes que los deseos y los impulsos por el Señor? Porque si así es, tenemos que entrar en una purificación rápida. ¿Qué es lo que nuestro corazón está deseando en realidad? ¿Qué buscas? Le pregunta el Señor a estos primeros discípulos que se le acercan en el Evangelio de San Juan. ¿Qué buscamos nosotros en la iglesia? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando cuando nos acercamos a un sacramento? ¿Qué estamos buscando cuando cogemos y meditamos la palabra de Dios? ¿Qué buscamos cuando rezamos un Santo Rosario? ¿Qué buscamos cuando vamos a confesarnos? ¿Qué buscamos cuando vamos a orar? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque si lo que buscamos no coincide con la voluntad del Señor, será otro el que se aproveche para hablarnos, haciéndonos creer que es Dios, sin ser Dios. Y esto sí toma atajo el demonio con mucha facilidad. Por eso al diablo no le estorba una persona doble en la iglesia, le sirve como instrumento. Y antes le facilita para que esté dentro de ella. Al diablo le estorban en la iglesia las personas que quieren ser fieles, santas, que quieren buscar radicalmente al Señor. Esas son las que le estorban. Adentro le sirven mucho las personas dobles,
Adentro les sirven demasiado, demasiado. Las personas que les gusta vivir en el error, al diablo le sirven demasiado las personas que no buscan al Señor con rectitud de corazón. Le sirven dentro, no le sirven fuera. Y por eso es feliz, él puede, él tiene la facilidad, la capacidad de engañar incluso a una persona en la misma oración. Tiene esa facilidad, porque cuando él se da cuenta que una persona viene al sagrario y no busca rectamente al Señor, no tiene una fe pura, él dice, este me sirve, yo aquí le puedo hacer creer que es Dios el que le está hablando y así la utilizo para mis fines. Y lo hace. San Ignacio en las reglas de discernimiento de espíritus trae todo esto, y la Iglesia misma, en el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en la cuarta parte, cuando nos habla del combate de la oración, la Iglesia, valiéndose del testimonio de los místicos, de todos los santos que han vivido estas batallas en la vida espiritual, nos advierte. De hecho, trae algunas objeciones que la gente a veces expone, el por qué se le dificulta orar, y dice el catecismo, porque a veces nos valemos de puros criterios mundanos para orar. Y por eso sentimos que nuestra oración no tiene ningún resultado. Porque a veces creemos que la oración es lo que nosotros pensamos y no nos fiamos del criterio del Señor para orar. Esta petición que esta mujer le hace a los apóstoles es muy impactante, porque dice, si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esos espíritus, de esos ambientes, de esos consejos, de esos criterios que no son sinceros en la fe. Tenemos que cuidarnos si no queremos perecer. Y hay mucha gente así dentro de la iglesia, mucha. Y hay sacerdotes así, y hay pastores así, y los hay, reales. Y hay laicos así, que incluso dirigen grupo, dirigen personas, aconsejan personas. No tienen una fe sincera en el Señor. Lo que menos les importa es la gloria de Dios y la salvación eterna de las almas. Sí les interesa la lana de las ovejas, sí les interesa la leche de las ovejas, sí les interesa tener aprisionadas a las ovejas del Señor para sus propios beneficios. Y estos son los que persiguen hoy. Y lo hacen de una forma tan sutil que hoy el Evangelio lo desenmascara. Lo hacen en nombre de Dios. Yo recuerdo en pandemia cómo con el tema de la recepción eucarística, todos los que condenaban a la gente porque pedían la comunión en la boca y de rodillas que la condenaban, la mandaban al infierno, ni al infierno. Porque hubo pastores para los cuales el hecho de que la gente pidiera la comunión en la boca o de rodillas, ni el infierno ya era un lugar digno para esas pobres personas. Y valiéndose de Dios las pulpiteaban, las condenaban, las mandaban al infierno. Eso sí, hablaban de misericordia antes. Porque son los especialistas en hablar de amor al prójimo, en hablar de misericordia, en hablar de compasión, en hablar de respeto. Son especialistas en eso, con tal de sostenerse en sus criterios pervertidos y dañinos, utilizan e instrumentalizan el Evangelio como les da la gana. Eso sí, a la hora de ir a verificar sus criterios en la iglesia, en el magisterio auténtico de la iglesia, eso se les convierte en puro adoctrinamiento o en pura letra. Eso sí, le llaman letra, no es que por encima de todo está la caridad. ¿Por qué hay dentro de la iglesia católicos que incluso cogen el catecismo a su manera y solamente les gusta coger las partes que les conviene? Yo me he encontrado cantidad de gente así,
predicadores que cogen frases del catecismo tijereteadas para sostener sus posturas, pero no son capaces de ir a leerlo integralmente. Y eso es muy grave, porque esos, como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, tijeretean la verdad y la acomodan a su manera. A Timoteo le dice, cuídate de esos. A Tito le dice, cuídate de esos. A los efesios les dice, cuídense, porque sé que cuando yo parta, se infiltrarán lobos disfrazados de oveja. Incluso dentro de ustedes mismos saldrán. Pues si Jesús tuvo uno que lo vendió y lo adulaba, ¿sí? Y decirle, para los discípulos fue un impacto muy grande, porque ¿cómo es posible que dentro de nosotros haya quien lo vaya a traicionar? Ni se imaginaban. Ustedes saben cómo era Judas en el grupo de los 12. Era el que más adulaba a Jesús. Era el que más se hacía creer de santo. Y se pasaba por santo. Y se pasaba por eso a ellos ni por ahí se les pasó que Judas lo fuera a vender. Porque la doblez del corazón es así de tremenda y de perversa. Se sabe disfrazar muy bien. Por eso esta petición de esta mujer es tan hermosa hoy, tan esperanzadora para nosotros los cristianos. Porque se ve que ese es el criterio de las primitivas comunidades cristianas, de los apóstoles, fijarse en quien tiene una fe sincera, real por el Señor. Miren, una persona que no tenga una fe sincera por el Señor es una persona que no solamente traiciona al Señor, sino que se va a llevar por delante al que sea, no le importa. No le va a importar nadie. Lo único que le va a importar es su supervivencia. Jamás le va a importar ni la de los demás ni la del Señor. Una persona que vive su vida cristiana cimentada en su propio egoísmo, traiciona al Señor y va a traicionar al que sea. Vende al Señor y va a vender al que sea. Si no le importa y no tiene escrúpulos para vender al Señor, menos para vender a los hermanos. Y por eso el Señor en el mismo Evangelio advierte: cuídense de esa levadura. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Eso es muy fácil, no hay que andar como policías y fiscales buscando con una linterna o con un radar dónde están esas personas. No, eso sale a la luz solo, ¿sí? Porque no hay nada tan encubierto que no llegue a saberse, ni nada tan escondido que no llegue a conocerse. Cuando nosotros radicalmente optamos por el Señor, ¿saben qué pasa? Eso se convierte como un picante, ¿sí? Como un no sé qué, que eso pone a la gente así como, ¿sí? Y esos son los que comienzan a criticar, a condenar. Esos critican toda expresión de afecto, de adoración y de entrega al Señor. Y usted se da cuenta, usted no está buscando, pero se da cuenta por dónde viene el tiro. Esos lo ponen en cuestión todo lo que sea adoración, amor y entrega radical al Señor. Una vez me dijo esto la madrecita: mijito, nunca te pongas a indagar la verdad y a conocerla para querer atacarla, porque terminarás envuelto en ella. Dedícate a conocer la verdad, y conociendo la verdad te darás cuenta dónde está la mentira, porque ella solita saldrá a la luz. La mentira no soporta la verdad. La oscuridad no soporta la luz porque la encandelilla. Un cristiano que vive radicalmente para el Señor se convierte en un foco de fastidio para el que vive en la tiniebla, porque le encandelilla. Y lo que encandelilló a San Pablo y lo dejó ciego 3 días fue el testimonio de los cristianos. San Pablo no se cayó de ningún caballo. Lo que lo derribó al piso, con lo que no pudo seguir luchando, lo derribó totalmente, psíquica, espiritual, porque combatía con todos los medios, y cuando se le acabaron los argumentos intelectuales, espirituales,
legalistas. Él mismo lo cuenta en sus testimonios cuando quedó tendido, quedó sin nada, enfermo, debatido, casi que a muerte. Y ahí le dice el Señor: Pablo, Saulo, ¿sabes por qué estás así? Porque me estás persiguiendo a mí. Y cuando alguien se dedica a perseguir a la verdad, termina mal, muy mal. Por eso muchos se comenzaron a convertir al cristianismo. Porque ¿para qué nos vamos a poner a combatir y a pelear con la verdad? La verdad nos destroza, ¿sí? Y varios terminaban así destrozados. Nunca nos pongamos a combatir la verdad, porque nos va muy mal, muy mal. Más bien, si nos damos cuenta que hay mediocridad en nuestro corazón, jamás utilicemos esa mediocridad como un impulso y una fuerza para atacar a quien quiere vivir fielmente en el Señor. Nunca hagamos eso. Miren, yo he visto gente muy mal por eso, muy mal. Nunca, porque uno termina destrozado y acabado. Si nos damos cuenta que hay mediocridad porque la luz nos está encandelillando, pues lo que hay que hacer es ir donde el Señor y pedirle que nos perdone y cambiar y ya. Y así la luz ya no se comienza a convertir en un fastidio, sino que la luz comienza a ser una bendición y una ayuda y un respaldo. No todas las mujeres que escucharon a Pablo y a Silas, no todas aceptaron, pero esta aceptó, ¿sí? Porque ¿qué hizo la luz? Vino y la encandelilló. Nosotros tenemos que ser muy humildes, muy sencillos. Eso es como cuando los niños quieren aprender. Que usted les dice: vea, corra que allá debajo de ese palo hay un tesoro, y salen corriendo a escarbar. ¿Se la creen? Sí. Eso pues depende de quien se los diga, si se los dice papá o mamá o alguien de confianza de la familia, ¿sí? Pidámosle al Señor la gracia de esa caridad, ese amor discreto, de ese amor transparente, de ese amor fiel, de ese amor recto. Y no nos dé miedo seguir al Señor fielmente, pase lo que pase. Porque el premio, la promesa que el Señor nos tiene en la vida eterna es demasiado enorme. Ni nos la alcanzamos a imaginar, ni la podemos imaginar. Quien lo apuesta todo por el Señor gana. Gana en esta vida, gana el respaldo para luchar contra toda tentación, para luchar contra el pecado, para luchar contra el demonio, y vence, siempre vence. Para luchar contra sí mismo, y siempre vence quien se pone en las manos del Señor. Quien se pone en las manos de su propio ego ciego va a perecer, va a perecer. Pidámosle al Señor la gracia de vivir en Él, permanecer en Él y esperar esa promesa del Espíritu de la verdad que plenificará nuestro corazón, y no tengamos miedo. Dios te salve María,